most welcome to each one Bien, of bueno, you. pues vamos a Thank comenzar. you for Bienvenidas y attending bienvenidos todos y part todas. of this Gracias demographic por debate ser webinar parte series de esta serie organized de with luminarias participants del from dividendo the Peace demográfico. Institute and the Esta Demographic esta Evidence reunión está Initiative. siendo I am Agnes patrocinada por el Kabagenyi, Instituto co-chair Gates of the y Department of Population por Studies, la which iniciativa is de John that Hopkins. Yo soy interdisciplinary Allen Caballeni, Mackay University, soy jefa del located in Departamento de Estudios in Uganda Poblacionales at that. que se encuentra I am really, en really Uganda. excited to let you know that we Y have me da mucho great gusto comunicarles que experts who are going tenemos to be speaking with us, muchos professionals who panelistas have que great estarán platicando con experience and are going nosotros to el be día de hoy, sharing with que us. tienen una We are gran going to be talking experiencia about the demographic y transition estaremos in hablando sobre la Latinoamerica. transición demográfica en For Latinoamérica. logistics purposes, Para propósitos de please note logística, that we have les queremos translations comentar que in tenemos Kenyan, interpretación simultánea simultaneously so disponible that you can be able to follow through. y You pueden can conectarse al just canal click de on interpretación dando clic a el botón que channel dice option interpretación o encontrarlo tal vez en that los has tres the question puntitos mark. en su pantalla que dice More y luego Please llegar a prepare a minute to do interpretación that so that you y can luego proceed. escoger el idioma en el que necesiten escuchar. Also, please note for the Q&A, kindly utilize the Para chat las and then preguntas, les have queremos pedir por questions favor que utilicen noted in there, but also the este icono Q&A para sus function so that preguntas you y can también en el chat know pueden what you enviar can use mensajes si and por what alguna you are not razón esta going to be función de using. Q y A I'm really no excited funciona, pero ahí pueden about colocar this sus preguntas. webinar. Estamos muy emocionados por este webinario. To let you know, we have quite a lineup of presentations that are Bien, scheduled here, tenemos estas and presentaciones we'll en be la having agenda el five día de hoy presentations y comenzaremos con talking about the demographic resilience, la presentación número uno, que demographic es transition Latin America and the resiliencia Caribbean, demográfica, and Dr. transición Sabrina demográfica en Latinoamérica y el will take us Caribe, through that, and then we'll have desafíos y another one oportunidades. Tenemos a la doctora Sabrina towards Jurán. its use La to segunda form demographic presentación policies in the tiene que region. ver con las After the políticas two demográficas de la presentations, región we'll have an de opportunity la to señora discuss Zulma the two Sosa. presentations. Después tendremos una Later discusión on, de estas we'll dos have an presentaciones opportunity to y also finalmente listen tendremos la at the oportunidad de demographic and escuchar epidemiological shifts la in that presentación número region. 3 que tiene que ver con It's cambios presented epidemiológicos y with demográficos en la Dr. región Peter Bekamana. latinoamericana y Caribe So you y know, cómo apoyar esa transformación. the hosts of this Como webinar have saben, what we refer to as the demographic los expert anfitriones de International este Conference webinario on Family Planning Scientific Committee. tiene So también it's part of the conversations and preparations for participación en el this comité scientific científico de la webinar that will ICFP be taking del place dividendo in demográfico. Esta Bogota, reunión Colombia, estará in ocurriendo en Bogota, Bogotá, Colombia. Colombia, en noviembre. Esperemos verlos As ahí. part of the conveners, I chair the Como Demographic parte Evidence Subcommittee, de and I'm los really excited to introduce copresidentes some de of este those who have been subcomité, behind the se preparations of encuentran this aquí en subcommittee. pantalla The first del one subcomité de is dividendo Carolina demográfico. Cardona. Entonces les She presento a is Carolina a senior Cardona, scientist que es at Johns científica Hopkins asistente en Bloomberg School of la Public Health. Escuela de She Salud also Pública de is Johns the local Hopkins. coordinator of También the es la Demographic coordinadora Dividend técnica Initiative. de la We iniciativa have de Alessio dividendo Cangiano, demográfico. is the acting Tenemos a chief Alessio of Cangiano, que population es and development jefe at the de UNFPA, población y UNFPA desarrollo headquarters in en New las York. oficinas centrales de We also have UNFPA Fernando Ruiz, en who Nueva has York. just recently Tenemos a Fernando Ruiz joined Vallejo us as también, a research que se advisor unió con nosotros on health recientemente. and economics planning, monetary Fernando evaluation es and un planning experto en expert on evaluación the FP 2030 Latin America para and el FP Caribbean 2030 Regional de Plan, Latinoamérica y Caribe. FP 2030. We also have as a co-chair Professor Tenemos también Latif como Ramani, copresidente al profesor who is Latif based at Ramani, the Peace que Institute at the se encuentra University trabajando of en la TIS, Universidad de and myself TIS, as the chair of y the una Demographic servidora, Evidence Allen Subcommittee. Caballengi, como We're parte del really honored subcomité to también. have each one of you, and we're Entonces, going to be nos da mucho discussing gusto tener a todas y demographic todos ustedes resilience. aquí para hablar But sobre esta simply to transición update you demográfica en that this is the Latinoamérica, fifth of the pero también series of solo mencionarles que esta meetings, es la and quinta this has been de happening una since serie de reuniones que 2012 ocurren with cada excellent jueves presenters and y researchers hemos who are tenido quite experts muchas in the area presentaciones con come presentadores y bring us ponentes together to muy talk about expertos, demography. autores We en also estas have a áreas transit event
Y este es uno de los eventos que tenemos en el camino a Bogotá. Así que nos da mucho gusto tenerlos aquí presentes. Vamos a comenzar con las presentaciones y como mencioné hace un momento, les presentaré a cada uno de estos ponentes cuando aparezcan en pantalla. Nuestro primer ponente es la doctora Sabrina Jurán, que es consultora regional de datos y dinámicas de población para Latinoamérica y el Caribe de la oficina de UNFPA. Y ella lidera los esfuerzos para trabajar con políticas que integren desarrollo sustentable y la planeación con un enfoque en equidad, derechos humanos y poblaciones. Tiene un doctorado en sociología y también es profesora en la Facultad de Medicina de Harvard. Todos los ponentes de esta mañana o tarde, dependiendo de dónde estén conectados, estarán publicando un enlace en el chat con sus perfiles profesionales para que puedan estar en contacto con ellas y ellos. Bienvenida, doctora Sabrina. Muchas gracias, Allen. Buenos días, tardes, noches para todos ustedes. Me gustaría agradecerle, para empezar, a los organizadores de este evento y me encanta ser parte de este y estoy muy emocionada de poder hablar con todos ustedes en esta conversación relacionada con resiliencia demográfica. En el tiempo que tenemos aquí asignado, estaré hablando sobre los desafíos que estamos viendo desde el punto de vista demográfico en Latinoamérica, junto con las transformaciones culturales paralelas. Ahora, el paso en el que está ocurriendo esto es sumamente acelerado y tenemos que adecuarnos de forma acelerada también para mantenernos también al tanto de estas transformaciones. Como vemos en estas diapositivas que he tomado de CEPAL, del Observatorio Demográfico, en los 60 el crecimiento poblacional en Latinoamérica y el Caribe seguía excediendo 2.5% al año, lo cual significaba una duplicación de la población cada 28 años. Ahora, para 2016 vemos que esa tasa de crecimiento bajó y se revertió. Y en las revisiones de 2020 vemos todavía una caída mayor. Y estas son las proyecciones que se tienen y este crecimiento de poblacional se espera que llegue a cero en 2050, mucho antes de lo esperado. Entonces, esto estará realmente cambiando la población y la forma como respondemos a los desafíos sociales. Ahora, vemos estos datos de 2024. Tenemos 3.8% menos poblacionalmente de lo que se había pronosticado para el año 2000. Ahora, en las revisiones que se tienen para 2050, se espera que la población llegue a el número en pantalla, pero esta tendencia es muy clara. Prácticamente todos los países de la región ahora tienen una proyección poblacional mucho más baja, mucho más lenta de lo anticipado. La siguiente diapositiva muestra también las pirámides poblacionales, que son un visual muy poderoso para demostrar este impacto y la estructura social. Lo que vemos del lado izquierdo es el cambio que está ocurriendo o el paso conforme va cambiando la población globalmente. Y en comparación, las tres pirámides de la derecha vemos 2050, 2040, 2030. Vemos ahí unas líneas menos cambiantes y una zona que se encuentra estable, que estamos hablando de la población de 65 a 70% que está creciendo, porque ahora vemos cómo esta sección también se está bajando, está reduciéndose para 2100 y vemos una población también que vive más y
que está en crecimiento. Entonces, vemos cómo es que el crecimiento demográfico en la región es algo que está desapareciendo. La siguiente lámina muestra la caída de la fertilidad también. Y en Latinoamérica y el Caribe hemos experimentado una caída muy importante en fertilidad de 1.4 niños por mujer, que es muy por debajo del nivel esperado en este momento. Entonces, esto es central para realmente entender el dividendo demográfico y nos proporciona la urgencia que se tiene para 2100. La población se está esperando que se estabilice en la región, pero es muy poco probable de que regrese a los niveles de 2.5 o superior. Entonces, y esto aplica principalmente para mujeres de 20 a 24, porque como vemos aquí en la diapositiva, la fertilidad de mujeres de 19 años sigue manteniéndose alta, lo cual tiene implicaciones sociales también importantes. Y también es un reflejo de las inequidades educativas, de salario, y esto, por supuesto, responde a ciertas políticas que se están implementando. Y estas son proyecciones que tenemos que sugieren que la fertilidad entre adolescentes y mujeres jóvenes continuará a la baja. To interrupt Sabrina, but there's a disconnect between your Perdón por slides and your interrumpir, presentation Sabrina, chart, pero and people are noticing that in the chat. hay So you were on una slide one. disparidad, Very digamos, sorry for o the interruption. no estamos siguiendo lo que se está diciendo con la diapositiva Okay, we can que se go está to mostrando. adolescents. There you are. A ver, vamos a la diapositiva de adolescentes. Sí, justo, aquí estábamos. La fertilidad de adolescentes es muy alta, tiene implicaciones sociales muy importantes y también estamos esperando una caída, una disminución para los siguientes años, pero la fertilidad adolescente es efectivamente un espejo de las inequidades sociales que tenemos. En la siguiente lámina, ahora sí podemos ver efectivamente los patrones bimodales de fertilidad. Y aquí vemos cómo es que la distribución de la fertilidad por edad también ha cambiado significativamente en la región. Entonces tenemos una fertilidad general, temprana, entre mujeres de ingresos bajos y después un poco más adelante también en grupos socioeconómicos más altos y luego un patrón que claramente refleja la estratificación social que baja las oportunidades a las mujeres de la región. La siguiente lámina muestra la migración como una megatendencia en Latinoamérica. Y la región actualmente muestra una migración neta negativa en la región y en los países. Es decir, más personas están saliendo que entrando. Y estos movimientos reconfiguran y aceleran los cambios en la estructura social de los países, tanto de receptores como de origen. Y este impacto, por supuesto, está amplificado en áreas con una migración muy sostenida. Hay países en donde hay una proporción de jóvenes enorme saliendo del país, lo cual no lleva solamente a la caída de la población, pero también baja el potencial reproductivo de los países, y esto es muy significativo, particularmente en los países de habla inglesa y neerlandesa en el Caribe. Entonces, integrando estos componentes, podemos ver la proporción de las personas más adultas en comparación con las más jóvenes. Es algo que está creciendo. Es decir, la edad avanzada se está acelerando en la mayoría de los países. Así que para 2050, la edad media estará avanzando dramáticamente. Vemos en países como Cuba, Chile, que ya tienen poblaciones con edad media muy alta. En Costa Rica vamos a ver el cambio más grande, por ejemplo, y en Bolivia, Paraguay, Haití, Venezuela, por ejemplo, que van a experimentar un
un aumento menor de la edad media y la sección del Caribe es particularmente los países en donde estamos viendo un cambio importante, por ejemplo, en Jamaica. Entonces, lo que quiero ver en la siguiente diapositiva o mostrarles es la coexistencia de realidades iniguales o desiguales en Latinoamérica en diferentes grupos poblacionales. Esta imagen muestra la doble presión, ¿no?, de la fertilidad por un lado y también del avance de la edad por el otro. La siguiente diapositiva muestra los cambios de los efectos de que este dividendo demográfico de la región está empezando a desaparecer, lo cual tiene implicaciones muy importantes para el mercado laboral y protecciones sociales. Si vemos, por ejemplo, esta proporción, más del 50 o 56% de la edad de la población en edad laboral están como parte del dividendo demográfico. Vemos estas tres líneas en la pantalla. Vemos en el 93, marca el inicio de este el dividendo demográfico. 2030, que es la ventana de oportunidad pico, pero también sabemos que las estructuras de envejecimiento ya están aumentando, están alterando los números de quién contribuye y quién depende de los sistemas sociales, lo cual se demuestra que para 2067 seguramente tendremos el fin del dividendo demográfico, mientras la fertilidad baja a ese nivel esperado. Y esto requiere políticas previsoras y no solamente medidas reactivas. Entonces, los resultados que se han estado analizando es que del lado positivo hay una mejora de desarrollo humano, especialmente en el ámbito de salud y educación, pero por otro lado, en términos de empleo y educación, el progreso ha sido mucho más limitado, particularmente con fallas económicas y en la organización del sistema productivo. Entonces, debido al tiempo, yo creo que pasemos a la última diapositiva, porque lo que creo que vale la pena que nos llevemos de esta presentación es cómo podemos transformar esa situación, qué podemos hacer para poder tener un enfoque claro en crecimiento inclusivo. Y aquí tenemos algunas áreas clave en donde podemos ver la incidencia en la que estamos trabajando y el potencial del impacto. El número uno tiene que ver con la promoción de trabajo decente y también la protección de empleo justo, que se asegure las oportunidades para todas y todos y no solamente los pocos. También tenemos algunas acciones importantes que podemos enfatizar en términos de diversificar la economía, invertir en infraestructura, empoderar a la juventud, pero asegurarnos de que estas sociedades que están envejeciendo puedan tener justicia social. Veo que ya se me terminó el tiempo, ya me avisaron, pero los otros dos puntos tienen que ver con el fortalecimiento de las instituciones, planeación a largo plazo, y mi último comentario es que todo esto tiene que estar anclado en la equidad intergeneracional y colocar en el centro los derechos de las generaciones que envejecen, pero también a los jóvenes para poder asegurarnos de que los derechos estén protegidos a lo largo de la vida de los individuos, porque al final de cuentas no tiene que ver con el crecimiento de la población tanto como tiene que ver con la protección de los derechos de las personas en toda su vida. Estar ya lista, así que me gustaría invitarle a que tome la palabra, Zulma. Zulma estará hablando en español, así que les queremos pedir que se conecten al canal de inglés para que puedan escuchar, o al francés para escuchar la traducción. Zulma Sosa es coordinadora de desarrollo y población en la División de Población
de la Comisión Económica para Latinoamérica y la región del Caribe. Zulma también proporciona mucho apoyo a ECLAC y también ofrece asistencia técnica a países en desarrollo, incluyendo asuntos relacionados con migración internacional, envejecimiento poblacional, entre otros asuntos. También trabajó en el Instituto Nacional de Estadística de Paraguay. Zulma, bienvenida a esta sesión y le queremos pasar la palabra para que nos hable sobre la relevancia de las NTAs para políticas públicas en Latinoamérica. Bienvenida. Muchas gracias, Allen. Muy buenos días, tardes, noches para todos, todas. En primer lugar, deseo agradecer al grupo de trabajo que organiza esta serie de seminarios web y por la invitación a participar en el mismo. Y en esta breve presentación hablaré hoy no como una experta en la metodología de las cuentas nacionales de transferencia, sino como una usuaria de la misma, especialmente en relación con el análisis y el asesoramiento sobre políticas públicas en la región que venimos desarrollando desde CEPAL. Siguiente, por favor. Bueno, ya Sabrina nos proporcionó un panorama bastante claro sobre la transición demográfica en nuestra región. Y yo quisiera referirme en este sentido a algunas relevancias sobre el uso de esta metodología para las políticas públicas en América Latina. Y en ese marco es importante comprender que el contexto de desarrollo en nuestra región se caracteriza por altas desigualdades, informalidad y un rápido envejecimiento poblacional, como mencionó también Sabrina. Y de hecho, la proporción de población mayor de 60 años prácticamente se duplicará en los próximos 30 años, llegando a cerca de una cuarta parte de la población en 2050. Y en este contexto, las NTA contribuyen al diseño de políticas, sobre todo prospectivas, que consideran el cambio demográfico, ya que permiten cuantificar el ingreso, el consumo, la dependencia, las transferencias y los activos a lo largo del ciclo de vida. Y esto lo convierte en una herramienta práctica para promover lo que en las Naciones Unidas llamamos una sociedad para todas las edades. Siguiente, por favor. La metodología de cuentas nacionales de transferencia, como mencionaba, es prácticamente una sinergia entre las disciplinas de la demografía y la economía, ya que permiten mejorar la comprensión del impacto del crecimiento poblacional y el cambio en la estructura etaria de la población sobre el crecimiento económico. Constituye una suerte de cuenta satélite por edad, ya que mide la actividad económica nacional por edad y documenta los flujos de recursos a través del gobierno, el mercado y la familia. Por tanto, los cambios en la estructura etaria de la población sabemos que tendrán importantes consecuencias tanto en el crecimiento económico, la sostenibilidad financiera, la desigualdad dentro y entre las generaciones, y de allí la relevancia de su aplicación. Siguiente, por favor. Esta metodología que fue desarrollada por los profesores Ronald Lee y Andrew Mason, que entiendo también estuvieron participando en este seminario, han creado una red global en donde el uso de esta metodología realmente se ha expandido, como ven ustedes en la lámina, de 7 países en 2003 a casi un centenar en 2024. En el caso de América Latina y el Caribe también ha habido una expansión bastante significativa en el uso por parte de los países, ya que en 2003 solamente 2, Chile y Brasil, utilizaban la metodología y actualmente alrededor de 14 países. Siguiente, por favor. Desde la CEPAL
durante los últimos 15 años prácticamente hemos llevado a cabo varios proyectos relacionados con las NTA con diversos socios. Las actividades de estos proyectos incluyeron, por ejemplo, asistencia técnica para la producción, actualización y utilización de las NTAs para el análisis de políticas, así como también en talleres y estudios de capacitación tanto nacionales y regionales. Y este trabajo se ha llevado a cabo en colaboración tanto con instituciones públicas, nacionales y socios del Sistema de Naciones Unidas, entre quienes destaco al Fondo de Población, que es prácticamente un socio estratégico en la implementación de las actividades en nuestra región, así como también el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Nueva York. Siguiente, por favor. Actualmente contamos con un proyecto que está en marcha, justamente en colaboración con DESA, que estamos aplicando en 8 países, 4 en Asia-Pacífico, Laos, Malasia, Maldivas, Vietnam, y 4 en nuestra región bajo la coordinación de CEPAL, que sería en Colombia, Costa Rica, Jamaica y Uruguay. Este proyecto, que se denomina Crecimiento Económico, Inclusivo y Sostenible en una Sociedad para Todas las Edades, en la era post-COVID en Asia y América Latina, apunta a desarrollar una nueva metodología o una nueva desagregación, diría, de las cuentas nacionales de transferencia que denominamos las cuentas nacionales de inclusión. Sería el tercer manual que saldría, digamos, respecto a esta metodología. El primero, el de las cuentas nacionales de transferencia, el segundo, el de cuentas nacionales de transferencia de tiempo, y este que sería las cuentas nacionales de inclusión, que permite justamente medir el impacto del envejecimiento poblacional en términos de las desigualdades. No voy a detallar lo que está en la lámina, ya que ustedes podrán ver más luego cuando se les entregue. Siguiente, por favor. Asimismo, también dejo aquí compartidas algunas de las esferas temáticas claves que fueron analizadas en los diferentes estudios aplicados en los países en la metodología. Y estas abordan enfoques de género, dividendos demográficos, educación, desigualdades socioeconómicas en las NTA y en las cuentas nacionales de transferencia de tiempo, así como también cuestiones fiscales y otras proyecciones. Siguiente, por favor. Ahí pueden ver ustedes los países que aplicaron estos enfoques, así como las principales conclusiones de la misma. Y aquí quiero detenerme como para quienes no manejan la metodología, y también para quienes manejen, por supuesto, para compartirles cuáles son los principales resultados y análisis que se pueden desarrollar a partir de la aplicación de la metodología de las cuentas nacionales de transferencia. Bueno, en primer lugar, la dependencia económica, sabemos, de las personas varía con la edad, pues esta depende de la capacidad laboral de los individuos y de sus necesidades de consumo a lo largo de la vida. Este gráfico que pueden ver es el típico gráfico que resulta de la aplicación de la metodología NTA, que se refiere a los perfiles de ingreso y de consumo por edad estimado por la metodología, y que permiten distinguir las etapas en que las personas consumen más que los ingresos que generan a partir de su propio trabajo. Típicamente en la infancia y la vejez, que es donde se aprecian los déficits. Y otras en los que los ingresos generados superan las necesidades de consumo, que serían las edades medias, y es la etapa en la que se genera este superávit. En la figura muestra estos perfiles por edad para el promedio de América Latina, utilizando el consumo per cápita y el ingreso laboral, el cual está normalizado por las respectivas medias de las personas de 30 a 49 años de edad, elegidos por los autores de la metodología por ser el tramo de edad con mayor nivel de ocupación en la mayoría de los países.
¿Y qué es lo que observamos? Que el ingreso laboral también incluye tanto el sector formal como informal y en este sentido el perfil del consumo per cápita, que es la línea en color azul para el promedio de los países de la región, permite observar que se mantiene relativamente estable a partir de los 20 a 25 años, con un modesto aumento alrededor de los 45 años y un descenso leve a partir de los 65 años de edad. De todas formas, es importante mencionar que el consumo promedio de las personas de 64 representa alrededor del 85% del ingreso laboral promedio. Y este comportamiento de disminución de consumo a edades mayores para el promedio de América Latina es distinto de los países de altos ingresos donde el consumo aumenta a las edades mayores. Ahora, en cuanto al perfil etario del ingreso laboral per cápita, aunque disminuye a partir de los 55 años, esta se mantiene con valores positivos hasta la edad muy avanzada, lo que estaría indicando una estrategia de los países de la región para contribuir al mantenimiento de los niveles de consumo, dadas las características de los mercados laborales en nuestra región, que es posible que la continuidad del trabajo justamente pueda estar asociada a la alta informalidad o precariedad del empleo, así como a la persistencia de importantes problemas de suficiencia en la prestación en los sistemas de pensiones. En términos de el déficit del ciclo de vida, corresponde mencionar que la NTA distingue 3 canales por medio de los cuales se reasignan recursos desde la etapa superavitaria hacia las etapas deficitarias, tanto a través de transferencias públicas, privadas y reasignación de activos. ¿Y qué observamos? Que de acuerdo al cuadro, en promedio, los mayores de 64 años basan su financiamiento sobre todo en transferencias públicas, entiéndanse pensiones sobre todo, y también de reasignación de activos. El cuadro señala una gran variedad entre los países de América Latina respecto a la extensión del periodo superavitario, es decir, la etapa en que el ingreso supera al consumo. Vemos, por un lado, un periodo relativamente corto en el promedio regional, que sería de 26 años, y las personas menores de 30 y mayores de 56 años experimentan estos periodos de déficit. Las diferencias también son igualmente importantes según países, variando, por ejemplo, de 14 años en México a 33 años en Chile. Y el caso más llamativo en este caso sería El Salvador, en donde no se observa superávit en ninguna edad, indicando que en promedio el consumo exceda el ingreso laboral en todas las edades. Esta situación ha sido explicada por las sustanciales remesas de divisas que envían a sus países los salvadoreños residentes en el exterior. Siguiente, por favor. Otro resultado importante también para analizar de las cuentas nacionales de transferencia es que las NTA permiten comparar América Latina con otras regiones. Sabemos que a las edades más jóvenes y mayores el consumo supera la producción en lo que se ha llamado el déficit del ciclo de vida. Y examinar este déficit de ciclo de vida en niños y adolescentes de 0 a 19 años y de personas mayores a 65 años como proporción del ingreso laboral a quienes tienen entre 30 y 49 años, como lo hacen en este caso los autores Turra y Fernández en un artículo en 2020 para CEPAL, observamos con estos diagramas de caja que América Latina, en América Latina el déficit del ciclo de vida de los niños y jóvenes, aproximadamente 0.5, se encuentra entre los más altos del mundo junto con Europa y América del Norte.
Asimismo, el déficit en las edades avanzadas, que se puede apreciar en el gráfico a la derecha, es superado por el de América del Norte y es similar al de Europa u Oceanía. Pero la cuestión es que el 0,7 es una fracción más significativa del ingreso laboral que a las edades más jóvenes, por lo que ya indiqué anteriormente. Siguiente, por favor. Con relación a las posibles aplicaciones de la metodología de NTA, también esta nos permite hacer algunas prospectivas y en este caso, Comelato, una especialista argentina, justamente también elaboró una proyección, en este caso, agregado, digamos, del consumo para 6 países de América, proyectando hasta el 2100. ¿Qué observamos en este ejercicio? Que queda en evidencia el aumento del tamaño del déficit al final del ciclo de vida. Y esto tiene, por supuesto, impactos significativos debido al proceso de envejecimiento que caracteriza, y al rápido proceso de envejecimiento que caracteriza en nuestra región. Y por tanto, una mayor proporción del consumo tendrá lugar en esta etapa. Estos cambios suponen a nivel de la sociedad la necesidad de redirigir, por ejemplo, recursos que hoy van mayoritariamente a financiar los déficits del consumo al inicio del ciclo de vida y dirigirlos, por ejemplo, al financiamiento del consumo al final del ciclo. Si bien no supone en sí mismo una necesidad de financiar mayores niveles de consumo, se trata de adecuar los arreglos institucionales de transferencias de recursos a la nueva realidad de la economía del ciclo de vida y, por supuesto, ayudar de esta manera, por ejemplo, a reequilibrar los sistemas de protección social, los sistemas de protección del empleo, la ampliación de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, entre otras, que son algunas de las aplicaciones, digamos, en términos de políticas públicas que se pueden derivar con el uso de la metodología. Bueno, finalmente quisiera comentarles de que todos estos estudios se encuentran disponibles en el sitio web de la CEPAL. Siguiente, por favor. Ustedes podrán acceder a ellos a través del enlace que compartimos en esta lámina y por acá termino y por supuesto a disposición para las preguntas, consultas que tengan sobre la presentación. Muchas gracias. Thank you very much, Sulma. Muchas gracias, Sulma, por esta presentación. Pasamos a la siguiente. Tenemos al profesor Latif Dramani, director en el Instituto Gregg y de la Universidad de Tees. Para aquellos que tengan preguntas, favor de utilizar el icono de Q y A en la plataforma Zoom o ponerlas también directamente en el chat. Bueno, tenemos al profesor Dramani, que es profesor en economía, también actualmente trabajando en el dividendo demográfico en África y ha contribuido muy significativamente a la generación de evidencia a través de innovación. Ha hecho mucho trabajo alrededor de esto y nos da mucho gusto que esté con nosotros. También estaremos compartiendo el enlace de su perfil si desean estar en contacto con él. Profesor Dramani, bienvenido. Notemos que el profesor Dramani estará presentando en francés. Ok, merci Alain. Merci aussi a Sabrina y a Zulma. Muchas gracias a Allen, gracias a Sabrina también por las presentaciones previas. Me gustaría agradecer a todo el equipo que estuvo involucrado en la organización de esta serie de webinarios. Ma présentation va porter, c'est une discussion sur les deux précédentes discussions. Bueno, mi presentación es básicamente una reflexión sobre las dos presentaciones
previas. Zulma realmente hizo mi trabajo más sencillo porque ya presentaron los conceptos clave de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Entonces, hablemos un poco sobre lo que está ocurriendo en África y en algunos países europeos. Donc, les slides va porter sur la discussion faite par mes deux prédécesseurs. Entonces, On a déjà présenté yo estaré Racine, ici c'est l'Afrique. haciendo eco de lo que las dos presentadoras previas platicaron. Les différents pôles. Esto lo que vemos es una tabla que representan los números en África, que están divididos en regiones del este, central, norte, sur y occidente. Y desde la perspectiva de las poblaciones jóvenes y en envejecimiento, vemos algunas ya señales de que el envejecimiento está empezando a ocurrir en ciertas regiones. Entonces, este es el primer, digamos, panorama. Comparando con Latinoamérica, África sigue siendo un continente joven. Ok, donc, donc vous pouvez voir actuellement à peu près comment l'évolution Como podemos ver en la tabla también, la tasa de fertilidad, podemos ver la evolución que ha tenido. Por ejemplo, en 2023, estos son los números más actualizados. Entonces, tenemos aproximadamente 4.1 hijos por mujer. Y esto comparado, por ejemplo, con Latinoamérica, vemos actualmente en Latinoamérica está en menos de 2 niños o hijos por mujer, lo cual es una diferencia muy significativa. Entonces, aquí en África, lo que podemos ver es que hemos empezado efectivamente nuestra transición demográfica, pero tenemos todavía una población bastante joven. Ok, donc, je disais tout à l'heure que Zulma m'a aidé parce que c'est la même méthodologie que Entonces, présentée. como decía anteriormente, Zulma realmente facilitó mi trabajo en la explicación porque es exactamente el mismo modelo de metodología. Appuie aujourd'hui plus d'une trentaine de pays en Afrique pour mettre en place Nuestro grupo de trabajo apoya a más de 30 países en África para poder implementar esta metodología. Hemos trabajado en el Océano Índico, en la región, y nos muestra una metodología que también se presentó. Es un poco distinta en términos de cómo está explicada en la diapositiva, pero es básicamente lo mismo que se explicó hace un momento. Actualmente trabajamos como una red en el continente. Donc, je voulais juste que vous puissiez voir parce que Zulma a déjà présenté. Donc, ça, c'est Entonces, ya escuchamos de parte de Zulma la metodología. Entonces, me gustaría mostrarles algunos resultados. Estas gráficas de varios países. En rojo vemos el ingreso y en azul vemos el consumo. Entonces, yo me voy a enfocar más en consumo en esta ocasión y en temas relacionados con envejecimiento. Como podemos ver aquí, son casi 3 generaciones cubiertas aquí. Y hablamos sobre transferencia generacional en este sentido. En general, la tendencia apunta a que la mayoría de las economías medimos el bienestar a través del consumo, ¿no? Entonces, cuando analizamos la mayoría de estos perfiles por país, vemos que estos países africanos tienen perfiles en donde el consumo baja con la edad. En la mayoría de estos países, por ejemplo, Mozambique, Nigeria, Etiopía, el consumo baja con la edad hacia el final del ciclo de vida. Y lo que vemos en otros países es muy similar también. Siguiente lámina. Entonces, en comparación con los países latinoamericanos, lo que podemos ver acá es que la tendencia global es similar, ¿no es cierto?
Ok, donc c'est quelques cas Pero isolés. también vemos que en Argentina 2016, por ejemplo, hubo un aumento ligero hacia el final del ciclo de vida y vemos la mayoría de los países siguiendo la misma tendencia de los países africanos. ¿Qué nos dice esta lámina? Bueno, nos dice que siguen las personas, por supuesto, envejeciendo, pero también volviéndose más pobres conforme van avanzando en edad. En otros países con un ingreso mayor, vemos cómo el consumo aumenta con la edad, ¿no? Entonces, Alemania, Estados Unidos, el consumo aumenta con la edad. Y esto es algo que quiero mostrar aquí, que este es el objetivo de esta discusión. Porque Latinoamérica no tiene la misma situación. Latinoamérica está más cerca de África en esta perspectiva. Siguiente lámina, por favor. Donc, on a calculé ici, on a pris le ratio où on prend la consommation des seniors. Ok, entonces aquí vemos una proporción de consumo promedio de persona mayor con el porcentaje de la población activa económicamente. Y en la mayoría de los países en Latinoamérica está alrededor de 1 o un poquito por debajo de 1. Es decir, que las personas consumen menos de lo que producen. Y en estos países no estamos esperando que el consumo aumente con la edad. Esta es una perspectiva de la economía del cuidado, lo cual también subraya la necesidad de política pública que refleje precisamente esto en beneficio de la población en envejecimiento, particularmente en países en donde hay una transición demográfica. Cuando vemos Latinoamérica, el consumo de adultos mayores es menor que el del consumo de juventudes. Muchas gracias, profesor Damani. Vamos a pasar ahora a la siguiente presentación. Entonces, si puede acelerar, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, como conclusión, me gustaría decir que necesitamos política pública para tomar en cuenta a la población en envejecimiento. Gracias por su atención y, bueno, paso de vuelta la palabra. Muchas gracias por su presentación, doctor Latif. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Ana Milena Aguilar, que es especialista en el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un doctorado en salud pública y también trabaja en la Universidad de Harvard. Ya he compartido el enlace de su perfil. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Milena. Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación a este webinario. Mientras esperamos a que la presentación se muestre, quiero agradecerles su atención y también platicarles lo que nuestras presentaciones anteriores nos han mostrado, ¿no? Hay una gran cantidad de información en nuestras regiones y algo que vale la pena comentar tiene que ver con qué significan estos cambios para los sistemas de salud y qué se puede hacer con ellos para ayudarles a adaptarse. Como mencionaba, trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo y esta presentación muestra un ejemplo de cómo apoyamos a los países en este sentido. Entonces, esto ya lo vimos, así que lo voy a pasar bastante rápido en términos de la transición demográfica en Latinoamérica, pero solo para darles los números de 3 países que están en diferentes etapas de la transición demográfica. Vemos, por ejemplo, aquí tendencias muy importantes en estos países. Y hay 3 áreas en particular. Número 1, la expectativa de vida está creciendo. Estamos viviendo más años, que está aumentando en las últimas décadas. Y estamos hablando ya más de 70 años en todos estos países. Las tasas de fertilidad
están reduciéndose en la mayoría de los países. Independientemente del momento en el que se analiza estos datos, la tasa de fertilidad ha estado convergiendo en la mayoría de los países y llegando a niveles bajos de 2.1 hijos por mujer. Latinoamérica está bastante estandarizada, por así decirlo, a diferencia de otras regiones en el mundo. Y finalmente, el punto más sorprendente es lo que está ocurriendo en la región, es el envejecimiento rápido. Nuestras poblaciones están envejeciendo a tasas vertiginosas. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros y para los sistemas de seguridad social? Bueno, como vemos en esta gráfica, en 2020 la región latinoamericana tiene un porcentaje de personas alrededor de los 60 años de 30%, y esto es similar, digamos, a regiones en Asia, pero en los siguientes años esto realmente crece. Digamos, para 2030 se está esperando que el número de personas con 60 años o más sea mayor al número de los niños con edad de 5 años. Esto significan cambios en la proporción de dependencia de edad, que en este caso serían adultos de 65 años o más para 2022 y solamente 4 para 2050. Estas tasas tienen que ver con una presión, por supuesto, en nuestra economía y en nuestro sistema de salud. Por supuesto, el envejecimiento se está proyectada a aumentar en un gasto promedio de 1.5% del PIB en los países de Latinoamérica y el Caribe entre 2015 y 2065. Esto es algo que se ha sugerido en presentaciones previas, pero lo que vemos aquí en la gráfica es que esto es algo que va a ocurrir en la región. Entonces, ¿cómo es que esto va a impactar en consumo? Bueno, esto será una de las principales preguntas para nuestros países. Entonces, a pesar de que nuestra región está pasando por una transición demográfica, seguimos teniendo estas brechas en el cuidado de niños y niñas. Y esto, por supuesto, dependerá de la forma en que los países puedan responder a esta necesidad. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Perfecto. Entonces, cuando hacemos un cálculo de cómo es que los países están respondiendo, lo que vemos es que hay una subinversión en materia de salud, particularmente en prevención, en actividades de prevención. Vemos que tenemos un 6.9% en promedio de gasto en salud en la región latinoamericana, y el gasto, más allá de que sea o represente este porcentaje, no está hecho de forma efectiva. No está dirigido a promoción, prevención, que serán efectivamente las actividades principales a las que tendremos que enfocarnos para mantener la salud de la población en envejecimiento. Me parece que es muy importante mencionar esto, que solamente esto es lo que se está invirtiendo en promoción y en prevención. Esta, por supuesto, no es la historia completa. Se está teniendo una transición demográfica importante. Entonces, estas disparidades en los países son evidentes, y lo que podemos ver en este mapa, por ejemplo, son las diferencias en ganancias de expectativa de vida en los diferentes países, que pueden ser entre 7 y 10 años, que se puede ver particularmente en lugares como México y Brasil.
Una de las grandes disparidades tiene que ver con la economía y también con las enfermedades no transmisibles que están muy presentes en la población. Sin embargo, estamos viendo también este tipo de enfermedades en la población económicamente activa y joven, lo cual es algo que se puede evitar. Y podemos hablar de eso más adelante también. Siguiente lámina. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo es una de las instituciones que trabaja en la región también y yo estaré hablando solamente con respecto a la división que se encuentra aquí. Y es importante notar que el IBB tiene algunas integraciones o divisiones que se encuentran en la región. Se tiene la de migración, la de salud, la de prevención, y todas estas están trabajando para otros efectos. El intérprete de español necesita salir de la región, de la reunión, ya que se tiene que unir a otra reunión. Una disculpa. Terminamos con la interpretación en este momento. In the current portfolio of $4 billion. We're working in each region. Thank you. Next one. So what is what our institutional strategy is telling us to how to accompany and support our countries and to deliver impact and scale in the health sector to improving lives is four main directions. The first one is to address risk factors and social development, social and environmental determinants of health. The second is to improve the quality and resilience of health services. The third is increase the efficiency of health spending. And the third one is to strengthen and boost digital health solutions. Next one. I have already talked about this, so next one. So I wanted to give you two examples because of the time. Next one, please. The first one is about, and I think I wanted to stop here because although we know all the effects and the methodologies that we have been seeing, the impact that it will mean in the demographic transition, that is important for us to know how we are going to help our countries in reality, in operation and implementation. So this is the first example. It's an example of a project that we have in the bank in different countries, but this is the Dominican Republic, is to strengthen the primary health care for NCD management. And the perspective is a life cycle perspective. We wanted to support, and the country is supporting the health promotion and prevention for adolescents, young children and adolescents, ensuring the timely diagnostic and treatment and management of non-communicable diseases, diabetes, hypertension, focusing on primary health care, which is going to be the door and the main actor in order for us to achieve our goals, strengthening supply chain of medicine and medical supplies, and finally, strengthening the coordination of health system functions to address chronic diseases. This is talking about evidence, data, programming, how to help the countries to estimate and to be prepared financially for the next couple of decades. Next, thank you. Next slide. Thank you. Just to finalize, our second example is about the Mesoamerica Health Initiative. This is focusing in maternal and child health. It's from between family planning to prenatal care to obstetric care in 8 countries in the region. It was mobilizing 132 million. Esto tiene que ver también con una movilización de 132 millones de dólares, pero efectivamente me gustaría hablar con todos ustedes con respecto al proyecto en Costa Rica. Y este proyecto tiene que ver con la fecundidad adolescente, cómo reducir este problema. Esto es algo que estamos viendo como uno de los grandes fenómenos que tenemos. Queremos tener un proyecto en 2 fases en Mesoamérica para tratar de fortalecer la capacidad de las regiones en la oferta de servicios que se pueden hacer para poder reducir estas regiones, estas tasas de fecundidad adolescente.
Entonces, me gustaría invitarles finalmente a que visiten nuestro sitio web. Nuestro sitio web y nuestro blog se encuentra disponible. Thank you very much, Dr. Milena. I want to thank everyone. Gracias, doctora Milena. Gracias a todos los que se encuentran aquí presentes. Hemos pasado ya 4 minutos. Nuestros intérpretes han tenido que desconectarse y terminaremos entonces también con la interpretación en este momento. Gracias a todos por su atención. And all the presentations here. I also take note of the Q&A, the questions that were coming through. Maybe just as we wrap up in 1 or 2 minutes, because we have to switch to other meetings. Amarachi? Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you to all our speakers for a wonderful presentation. I just found out that we can't start the other meeting unless we end this one, and we are already 4 minutes past time. So thank you all so much, and we'll be sharing this recording and the presentation to everyone who joined. All right. Thank you, everyone. The last slide will just show you, for those of you who are interested in joining the committee, we are happy to have you attending the subcommittee meetings that run every month. And we have to end here. Thank you, everyone. Thank you for the excellent presentations to our presenters. Thank you.